Y ahora pasamos con la última conferencia de la tarde, un plato fuerte, un nutricionista joven, pero con mucha experiencia, con mucho trabajo realizado y es una personalidad en el mundo de la nutrición en Argentina. Estamos hablando de Luciano Spena, licenciado en nutrición, con estudio de posgrado en estadísticas e investigación en salud. Es director de la carrera de nutrición de la Universidad de Morón y es el nutricionista de grupos deportivos sumamente importantes, como es el hockey. Es nutricionista de la Confederación Panamericana de Hockey. El hockey en Argentina es como hablar en Dominicana de las reinas del Caribe, el equipo más popular con medallas olímpicas, medallas panamericanas, medallas donde quiera que se mueva el hockey argentino es campeón. Las Leonas son un equipo de una tradición increíble en todo el mundo. Además también es nutricionista de la Confederación Panamericana, de la Confederación Argentina de Básquet, que tiene medalla de oro 2004 en los Juegos Olímpicos y es un equipo de altísimo nivel. Y como si fuera poco, también es nutricionista de la Confederación Argentina de Vóley, que es ahora está clasificado ya para Tokio 2021, el vóley femenino, y el vóley masculino también es de alto nivel en Argentina. Así que agradeciéndole a Luciano Spena el que esté con nosotros, que además por las referencias, además de buen nutricionista, es una excelente persona. Así que Luciano, adelante y gracias por compartir con nosotros. Hola Milton, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo el auditorio? ¿Cómo anda la sala? Muchísimas gracias por tus palabras, creo que están de más, pero bueno, agradecido ahí por el cariño que tenemos ahí con todos los hermanos que están presentes. Felicitarlo a Alexis por la ponencia, me pareció la verdad maravillosa, muy clara, muy concisa, no quería dejar de felicitarlo. Y bueno, agradecerles a la gente de ACODEP, a ustedes por la invitación y bueno, el poder compartir un poco acá la cuestión que estuvimos desarrollando en este último tiempito, aprovechando también en un sprint final, digamos, la pandemia para poder cerrar las guías. Así que bueno, un poco la idea es hablar un poco de eso, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos y le vemos la presentación. Perfecto. Ah, bien, perfecto, ¿no? Porque había quedado ahí hablando solo y pensé que se me había cortado la transmisión. Bueno, como bien les decía, un poco la idea es tratar de hacer un repaso por cuestiones que tienen que ver con el armado, digamos, de la guía panamericana de hockey. Me parece que nos va a venir bien también el repaso porque va a ir salpicando todo lo que tiene que ver con cuestiones referidas al diagnóstico de la composición corporal, con cuestiones que tienen que ver con la redistribución de nutrientes a lo largo de los esfuerzos físicos en diferentes momentos, cuestiones ligadas a la recuperación, a la hidratación y algunas consideraciones muy pequeñitas del deportista vegetariano, que también nos pareció un desafío poder implementarlo en la guía. La realidad es que estuvimos revisando diferentes guías a nivel mundial y ninguna ha contemplado, digamos, al deportista vegetariano. La realidad es que en el último tiempo hay un auge muy grande respecto de lo que está ocurriendo con la alimentación vegetariana en el mundo, y nos parecía sumamente atinado hacer, aunque sea un pequeño apartado, pequeño pero concreto y conciso, digamos, de las herramientas que pueda llegar a tener un deportista vegetariano para poder desempeñarse en la práctica deportiva, siempre haciendo, digamos, un claro énfasis en lo que tiene que ver con el hockey, ¿no? Bueno, básicamente, como les decía, un poco representar a la Federación Panamericana de Hockey, que me toca ser miembro, digamos, del Consejo de Salud de la Federación, y a la cual le estoy eternamente agradecido por la oportunidad que me ha dado, digamos, de poder confeccionar unas guías que me parece que la idea sería poder llegar a diferentes partes del mundo. En primer orden, entiendo de que bueno, el desarrollo de la guía tiene que ver con el poder nuclear todos los países que están en América, digamos, pero un poco la idea es que la FIH pueda tomar cuestiones de esta guía y poder expandirlas también a nivel mundial, así que bueno, será un gran desafío para nosotros. Básicamente, en lo que es el formato de la guía, lo primero que quería dejarles es cómo ustedes pueden tener acceso a la misma. La pueden descargar de forma gratuita a través del sitio web de la Federación Panamericana de Hockey.
se meten en el buscador, ¿sí? Pueden, dentro de lo que es el Google, tipear Pan American Hockey, ¿sí? Al poder cliquear sobre ahí, les va a salir el website, hacen clic en el sitio, van al encabezado, a la parte que tiene que ver con salud y seguridad, hacen clic ahí, y está en primera fila, digamos, un archivo en PDF que se llama Nutrición en el Deporte, en donde se van a poder bajar la guía y tener a disposición gran parte, digamos, del material que vamos a desarrollar durante la charla. Hecha ya la aclaración, vamos a meternos un poco en terreno. Básicamente el hockey consiste en un juego de 4 cuartos de 15 minutos que presenta un intervalo de 10 minutos en la mitad del juego, o sea, entre lo que sería el cuarto número 2 y el cuarto número 3, pero también presenta 2 pausas de 2 minutos entre los cuartos restantes, o sea, entre el primero y el segundo y entre el tercero y el cuarto. Hablo de las pausas porque las pausas intrajuego, en lo que tiene que ver con nuestra tarea de la nutrición deportiva, siempre son momentos para vehiculizar alimentos durante los bloques del esfuerzo que realiza el deportista y que en buena parte vamos a revisar más adelante. La contribución de cada uno de los sistemas energéticos que participan en este tipo de deportes son variables, porque eso difiere un poco de la carga del entrenamiento, del desarrollo de la competencia, de la posición de juego, del formato de juego también y la disposición técnico-táctica que tenga el entrenador. Entonces son varias cuestiones que hay que empezar a considerar y que en algún momento se han empezado en este tipo de deportes, que son deportes intermitentes de alta intensidad, a poner de manifiesto de una mejor manera que años anteriores. Antes se hablaba un poco de manera muy general o de manera muy global de qué cantidad de gramos de hidrato de carbono, de proteínas o de grasas tenía que consumir un deportista para este tipo de juegos, y la realidad es que tomando un poco lo que bien decía Alexis y haciendo una diferenciación entre deportes cíclicos y acíclicos, al no repetir un gesto deportivo y al no repetir tampoco un patrón de entrenamiento que es convencional, vamos a ver una variabilidad muy grande en lo que es la semana, y a partir de lo que es la semana de entrenamiento y los bloques de mayor volumen o de mayor o menor intensidad durante la semana, el consumo por parte del deportista tiene que ser sumamente variable, y ahí nos enfrentamos en un desafío, porque un poco la idea era poder armar una guía, y bueno, recopilando un tanto de información, a mí me ha tocado revisar varias guías, y lo que siempre veía que todos los patrones, digamos, de recomendaciones eran globales, ¿no? Y yo digo, ¿cómo pensamos en un patrón de alimentación que sea global si la realidad nosotros no siempre entrenamos de igual manera, no siempre competimos de igual manera, no siempre entrenamos a un bloque de un turno, y si entrenamos a un bloque de un turno a veces lo hacemos por la mañana, a veces lo hacemos por la tarde, a veces lo hacemos por la noche, y lo que hay que comer es totalmente diferencial. Entonces un poco era el desafío de a nivel educativo poder congeniar una estructura, digamos, de diseño que pueda tratar de nuclearse en un manual y que permita, digamos, a los entrenadores, al cuerpo de trabajo, al propio jugador, poder interpretar o pasarle la bola, digamos, como para que entienda cómo puede comer a lo largo de su semana en función a lo que son sus estímulos de trabajo. Bueno, y eso es un poco lo que vamos a ir viendo ahora un poco más detalladamente. Básicamente, también hay una carga diferencial entre lo que es el entrenamiento de un equipo amateur, que puede presentar, digamos, un bloque de trabajo de 6-8 horas a la semana, pero que si eso lo trasladamos a un modelo de selección nacional, nos estamos yendo a bloques que tienen que ver generalmente con 20 a 25 horas de trabajo semanal. Entonces estamos hablando de sujetos que hacen una misma práctica deportiva, porque ambos juegan al hockey, pero entiendan que la prestación del que juega 6 horas por semana no es igual al que juega 24 horas por semana. Entonces, estamos hablando del mismo deporte, de la misma prestación fisiológica para este tipo de esfuerzo, pero las intensidades, los volúmenes, la cuantificación de la carga, la cuantificación de la ingesta nutricional, es totalmente diferencial, y para nosotros tiene que ser sumamente importante el poder cotejar estas cuestiones. Si bien hay algunos rasgos que son característicos en algún que otro puesto, ¿sí? La realidad que es un deporte que marca un biotipo un tanto lineal por cada uno de ellos, no es que nos encontramos puestos que son muy diferenciales o que varían significativamente por la posición que ocupen dentro de un campo de juego. Por ejemplo, en el básquet tenemos a los que juegan de centros, que tienen un biotipo totalmente diferencial a los que juegan de guardias, o a los que juegan de base o de perimetrales. En el caso del vóley también nos ocurre de que un líbero presenta un biotipo totalmente diferencial a un punta o a un opuesto.
Acá, en este tipo de práctica deportiva, la realidad es que todos los jugadores de campo presentan un biotipo medianamente similar. Y eso, por un lado, nos da una ventaja respecto a otro tipo de deporte intermitente de alta intensidad de equipo, porque básicamente trabajamos con un mismo patrón en cuanto al biotipo de la práctica deportiva. Ahora bien, como yo les comentaba, un poco la idea es entender de que los sistemas que intervienen en este tipo de práctica deportiva son totalmente variables. O sea, nosotros conocemos un poco a la vía de los fosfágenos, a las vías glucolíticas y a las vías oxidativas, ¿sí? Y fíjense un poco cómo se van poniendo de manifiesto los sustratos sobre la base, digamos, de la repetitividad de un gesto deportivo que puede tener un deportista de esta índole o de este tipo de disciplina, ¿no? Que por ahí al realizar un primer sprint, la vía de los fosfágenos tiene un compromiso mayor a que cuando este mismo deportista realiza una carga sistemática de sprints en donde ya la prestación, digamos, del sustrato es mucho más oxidativa que fosfagénica. Entonces, a partir de estas cuestiones o de estas contribuciones o aporte, es importante para nosotros entender cómo estamos parados y hacia dónde vamos direccionando. Ahora bien, ¿cuáles son las consideraciones que nosotros vamos a tocar en esta práctica, digamos, del armado de guía? Hemos parado el eje en 5 grandes puntos que tiene que ver con la composición corporal, con las demandas energéticas, con las pautas específicas de nutrición y con cuestiones referidas a la hidratación, la suplementación y algunas consideraciones globales, como bien les he dicho hace un ratito, del atleta vegetariano. Vamos a hacer un breve repaso de cada una de ellas. Respecto de cuestiones que tienen que ver con el perfil antropométrico del deporte, yo soy bien enamorado, digamos, de la cuestión que refiere a la composición corporal, y la verdad que en estos últimos años me ha tocado investigar mucho respecto de cuestiones que tienen que ver con el fraccionamiento anatómico de 5 componentes, con la bioimpedancia, con la densitometría ósea. Entonces no me gusta casarme con ningún modelo, yo no considero que haya modelos mejores que otros, sino que cada uno de ellos nos pueden entregar o nos pueden brindar como herramienta cuestiones que otro modelo no. Entonces es interesante conocer el modelo, conocer su ventaja, conocer su desventaja, y a partir de esta cuestión empezar a hacer un análisis que tenga que ver con el deporte. Yo me he corrido en los últimos años de estas discusiones que me parecen totalmente sonsas de cuál es el mejor o peor modelo de valoración o de evaluación. Para mí no hay mejores o peores modelos, sino que saber interpretarlos y a partir de esa interpretación ver cómo hacemos un diagnóstico correcto. Entonces, un poco como notaba de que siempre se habla de fraccionamiento anatómico de 5 componentes, bueno, claramente que hemos trabajado en el desarrollo de un biotipo estructural para conocer un poco al deporte, tanto en el femenino como en el masculino, y verán ustedes básicamente que en el caso de la sumatoria de pliegues, en el femenino estamos en un corte referencial de unos 80 milímetros, pero si pasamos al masculino necesitamos un corte de 50-55 milímetros, o sea, la cantidad de tejido adiposo que presenta un masculino para la práctica de este deporte es inferior a la que presenta un femenino. Respecto a lo que ocurre con la muscularidad, también en un masculino está por encima del femenino. El índice musculóseo, que es la cantidad de kilos de músculo que tenemos por hueso, en el caso del masculino está cercano a 4,5 y en el caso del femenino está cercano a 4. Entonces son consideraciones muy generales o muy globales que nos permiten entender, sobre la base de 2 valores referenciales que son el peso y la talla, cómo está definido, digamos, el patrón estructural de este tipo de deportista en cuanto a kilos de muscularidad y en cuanto a kilos de adiposidad. Pero siempre y cuando que trabajemos con esta herramienta. Si nosotros vamos a otra herramienta, como puede ser el DEXA, también es importante poder explorar a los deportistas y a partir de ahí obtener un patrón y conocer cuál es el porcentaje de masa grasa bajo un modelo que trabaja a 3 componentes diferentes de la estructuración de 5 componentes que vimos de forma previa, conociendo un poco qué pasa con el femenino y qué pasa con el masculino. Observamos que el masculino está en el orden del 14% de masa grasa y el femenino está en el orden del 23% de masa grasa. Entonces, me parece sumamente interesante también partir con estos valores de data, porque hay gente que, repito, a partir de poder hacer una exploración, ya sea por vía, ya sea por DEXA, ya sea por antropometría, lo que está bueno es que tenga cuáles son los cortes referenciales de una población de élite a nivel mundial, digamos, que en los últimos 10-12 años viene haciendo las cosas muy bien respecto de la práctica de este deporte, para poder tener una guía y orientar un poco al deportista y entender hacia dónde tenemos que caminar o hacia dónde tenemos que ir en la búsqueda de lo que es el biotipo de esta disciplina, ¿no? Así que ya, cerrando estas cuestiones que tienen que ver con esta valoración antropométrica de base, con este diagnóstico, nos pusimos a trabajar también en todo lo que tiene que ver con la demanda energética. Respecto de la demanda
energética, lo que más nos preocupa, creo que a todos los que trabajamos dentro de lo que es la nutrición deportiva, lo que más nos preocupa es no quedarnos por debajo de las necesidades calóricas que requiere un deportista para la práctica del deporte, y eso lo podemos conocer a partir de un formato, digamos, que tiene que ver con un concepto que se llama deficiencia energética relativa, que es un concepto que en los últimos años el Comité Olímpico Internacional ha empezado, digamos, a posicionar de manera más fuerte en los diferentes deportes, y nos permite entender de que necesitamos determinada cantidad de kilocalorías por masa libre de grasa para la prestación física de un deportista. Entonces, ¿cómo es esto? Supongamos que nosotros trabajamos con un modelo de valoración de 2 componentes y tenemos el 100% del peso corporal de este tipo de deporte. Entonces, lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la cantidad de masa grasa y la cantidad de masa libre de grasa que tiene ese sujeto. En este caso tenemos un ejemplo de un sujeto que pesa 60 kilos y que con un 20% de masa grasa, estamos hablando de 12 kilos de masa grasa, y el resto, que son los 48 kilos restantes, ¿sí?, es masa libre de grasa. A partir de este patrón de la masa libre de grasa, hay que empezar a identificar por gasto energético según el estímulo de esa actividad y los kilos que tiene, las kilocalorías que nosotros le damos, y ponerlo en una ecuación de regla de 3 para saber cuál es el concepto de disponibilidad energética que estamos manejando para con este deportista. Entonces, fíjense que si ustedes cargan en una regla de 3 estas cuestiones, que ahí tienen las 2.400 kilocalorías que, por ejemplo, le ofertamos a un deportista, las 500 kilocalorías que, por ejemplo, puede gastar por esos 45 minutos de esfuerzo en la práctica de un deporte, ejemplo, pueden ser otros, ¿no? Esto es un ejemplo, y lo dividimos por los 48 kilos de la masa libre de grasa. Si nosotros hacemos esa ecuación, nos va a dar un valor. Ese valor es el que está ahí, esto no deja de ser un ejemplo, pero es el valor que está ahí, que me acerca a los 40 kilos, a los 40 kilocalorías por masa libre de grasa, y ustedes verán ahí que hay una gráfica de coloración en donde me marca a mí que la disponibilidad energética o la deficiencia energética relativa es más riesgosa cuando está cercana a 35, que cercana a los 40 no pasa nada, digamos, por ahí en el masculino, pero en el femenino hay que tener algún grado de observación, y por encima de los 45, ¿sí?, kilocalorías por masa libre de grasa, es un concepto, digamos, que habría que manejar sin ningún tipo de problema, tanto en el masculino como en el femenino. Si yo tengo que hacer alguna separación del masculino o del femenino, me quedo con el concepto de que el masculino tiene como piso las 40 kilocalorías por masa libre de grasa, y el femenino debería de tener como piso las 45 kilocalorías por masa libre de grasa. Y esto viene a colación de que en el femenino, a partir de lo que es la triada del atleta, y por esta cuestión, digamos, de combinar la salud ósea con la función menstrual y el aporte energético relativo, se puede generar alguna descompensación que es mucho más habitual en las mujeres que en los hombres, y por eso es importante hacer este tipo de apreciación. Bueno, metiéndonos en lo que tiene que ver con la pauta específica de nutrición, trabajamos algunas recomendaciones en donde, para trabajar esas recomendaciones, primero lo que hicimos es entender de qué trata esto de la práctica deportiva. Y como bien yo les decía, fíjense que en un modelo de formato de competencia semanal, en donde el día sábado, por ejemplo, esto es un modelo de trabajo de volumen e intensidad de damas, ¿sí?, en donde el sábado, por ejemplo, compiten, ¿sí?, el domingo no entrenan para nada, por eso tienen un vacío ahí que se ve representado tanto en volumen como en intensidad. El miércoles y el viernes tampoco, y el día lunes, martes y jueves presentan diferente volumen y diferente intensidad. Esto es de un deporte, de este tipo de deporte, pero no está pensado en lo que es una selección nacional. Esto está pensado más en un modelo de club, de élite acá a nivel Argentina, pero esto es un club. Si vamos a un modelo de selección nacional, la carga del volumen y de la intensidad se duplica o se triplica, como yo les comentaba, entonces cambia totalmente esta gráfica. Pero fíjense que, yendo solamente a la lectura de un club de élite, ustedes lo que pueden ver de que nosotros de ninguna manera podemos ofertar de que el sujeto tiene que comer de igual manera todos los días, si el sujeto tampoco va a entrenar de igual manera todos los días, porque el día domingo, el día miércoles y el día viernes el sujeto presenta un vacío de volumen e intensidad, y los días, por ejemplo, sábado presenta su mayor prestación de volumen e intensidad, y los días lunes, martes, jueves, en escalera va ajustando un poco la carga de la semana. ¿Por qué me interesa que ustedes vean esto?
y porque un poco la idea es entender de que a partir de lo que es el volumen y la intensidad de la semana, nosotros tenemos que jugar con el combustible o la oferta que vamos a darle en función a lo que es el gasto energético. Y no necesariamente, en lo que tiene que ver con nuestro rol, el combustible siempre está amalgamado al gasto energético, porque hay veces que, por ejemplo, fíjense que partiendo de la competencia, que es el día -7, si nosotros nos vamos al día -6, en donde siguiendo este modelo el sujeto no tiene gasto energético, sin embargo el combustible que yo le manejo es un combustible alto. ¿Y por qué es un combustible alto? Porque yo ese día voy a trabajar el descanso con su recuperación, y la recuperación a mí me requiere, ¿sí?, de una cantidad importante de consumo de hidratos de carbono y de proteínas para trabajar en esa resíntesis glucolítica, digamos, y en esa resíntesis de proteínas musculares. Entonces, un poco la idea es empezar a entender cómo generar o cómo trabajar con esta sinergia en donde yo tengo un gasto energético X que no es igual en todos los días, y el combustible no siempre va a estar amalgamado por el gasto. Hay veces que sí, como puede pasar, por ejemplo, el día de la competencia, en donde yo busco comer en función a lo que voy a competir, pero hay días que no, en donde yo voy a buscar comer muy por encima de lo que voy a entrenar, que puede ser el día previo a lo que es el partido o el día posterior a lo que es el partido. Se va entendiendo un poco cuál es el concepto de este tipo de deporte y de este tipo de práctica, en donde nosotros no podemos trabajar de forma lineal, más allá de que la ciencia a nosotros nos marque recomendaciones que son lineales. Acá teníamos un poco el desafío de cómo romper un poco esta estructura lineal de lo que va marcando la ciencia, porque está todo lindo con los papers, y yo soy súper enamorado de la literatura científica. El que me conoce sabe que yo soy un tipo hiperderecho para lo que tiene que ver con la práctica de lo que es la ejecución de la literatura científica, pero cuando vamos al campo es muy difícil de llevarlo a la práctica, porque la realidad es que observamos algo totalmente diferente a lo que ocurre en los laboratorios. Entonces, un poco la idea era entender esto, y fíjense en esta doble, digamos, sinergia que yo les mostraba, y acá lo estamos viendo en un caballero, cuál es el volumen de intensidad que trabaja en un club versus el volumen de intensidad que se trabaja en una selección. Estamos hablando de dos gastos totalmente diferentes. Por ende, en un bloque de selección, más allá de que estemos hablando de una misma práctica deportiva, las kilocalorías, los carbohidratos y las proteínas son totalmente diferenciales a lo que nosotros vamos viendo en una primera etapa. Entonces, a partir de eso, armamos lineamientos que tienen que ver con identificar situaciones, o sea, cuál es la necesidad diaria de carbohidratos para un entrenamiento partido de hockey, y ahí lo tabulamos en días con intensidades leves a moderadas, o en días con intensidades moderadas a elevadas, en donde el consumo de hidrato de carbono aumenta un poquitito más. Tabulamos cuál es la necesidad de carbohidrato posterior a lo que es el entrenamiento del partido de hockey. Tabulamos la necesidad de carbohidrato durante el entrenamiento, y ahí lo pudimos cortar también, entendiendo de que si nosotros entrenamos a baja intensidad y a bajo volumen, por debajo de los 60 minutos, no tenemos necesidad de hacer un aporte intraesfuerzo, porque si hicimos una buena carga, con esa buena carga de carbohidratos no es necesario ese bloque de hidrato de carbono intraesfuerzo, pero en la medida en que nosotros nos empezamos a elevar tanto en la intensidad como en el volumen, ya por ahí vamos a tener que pasar o a 30 gramos de hidrato de carbono hora o a 60 gramos de hidrato de carbono hora. ¿Bien? Y refiriendo también a lo que tiene que ver con el recovery, hay dos recomendaciones que tienen que ver con el poder trabajar esa recuperación aguda, en donde habla de las primeras 4 horas posteriores a lo que es el entrenamiento del partido, y también trabajar estas 24 horas posteriores al partido, todo en referente a lo que tiene que ver con los objetivos de carbohidratos. Ahora bien, cuando ustedes vayan a la guía, lo que van a ver, yo solamente les mostré un bloque o un modelo porque no tiene que ver con detenerme en estas cuestiones, pero no sé si ustedes llegan a ver ahí que hay una ventanita que habla de esfuerzo físico, y tenemos al desayuno, al almuerzo, a la merienda y a la cena, ¿sí? Y en la izquierda tienen identificados a los almidones, a las carnes, a las verduras, a un grupito de condimentos y a un grupito de alimentos complementarios, que mayoritariamente son alimentos que van a acompañar a la preparación de base que configuran el plato. Entonces, un poco la idea es que, como yo bien les decía, y en relación a la prestación que se va a presentar para este deporte y a lo que es el bloque del esfuerzo físico, poder armar el plato de manera diferencial. O sea, no es lo mismo el almuerzo de un sujeto, si el esfuerzo físico va a ser a media mañana,
y mi almuerzo tiene que ser de recuperación de ese esfuerzo físico, que si el esfuerzo físico mío es el mismo, exactamente el mismo, pero en vez de hacerlo previo al almuerzo, yo lo hago posterior al almuerzo. ¿Por qué? Porque mi almuerzo ahí ya no va a oficiar más de recovery o de recuperación. Ya mi almuerzo es un almuerzo que va a oficiar de carga de combustible. Entonces me cambia totalmente, digamos, lo que yo tengo que comer, más allá de que el esfuerzo físico sea el mismo. Entonces, trabajando en estas cuestiones, un poco lo que hicimos es, bueno, jugar o cortar bloques que tengan que ver con cómo armar una comida de manera muy general en función a todas las cuestiones que tengan que ver con el poder tabular o no estas cuestiones que tienen que ver con la cantidad, digamos, de hidratos de carbono, de proteínas y de la configuración del plato en los estímulos del día. A la vez, también contemplamos las cuestiones que tienen que ver con el pre, con el intra y con el post. Como bien les he dicho, en el pre tratar de cotejar bloques que tengan que ver con ventana de 1 a 4 gramos de hidrato de carbono por kilo de peso. Básicamente no vamos a salir, más allá de que la literatura hable de 1 a 4, no vamos a salir por el rango de 1 a 2 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso en este tipo de deporte. Cuando vayamos al bloque de intra, si bien la literatura marca de este bloque de 30 a 60 gramos de hidrato de carbono para las primeras 3 horas y por encima de los 90 gramos de hidrato de carbono para después de las 3 horas, en esta práctica de esta disciplina no vamos a tener que ofertar a lo sumo más que 30 gramos de hidrato de carbono, porque estamos hablando de disciplinas que no se extienden por encima de las 2 horas cuando se compite. Ahora, ojo, tengan en cuenta que no siempre se compite como se entrena, y por eso ahí hicimos el agregado adicional de cotejar o de contemplarlo de los 60 a los 90 gramos de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una selección nacional mía arranca a las 8 de la mañana a entrenar y termina casi a la 1 de la tarde. Entonces, tenemos bloques de trabajo que son cercanos a las 5 horas de trabajo. Entonces, si estamos hablando de 5 horas de trabajo, con los 30 gramos de hidrato de carbono que yo utilizo para un partido, no me alcanza, ¿sí?, para sostener esa caída glucogénica que se presenta en un entrenamiento. Así que ojo, porque no siempre se entrena igual a como se compite, y no siempre se compite igual a como se entrena. Y nosotros tenemos que diferenciar el sustrato en función a las intensidades y a los volúmenes que estemos manejando. Respecto de cuestiones que tienen que ver con el post, bueno, ahí tienen, por ejemplo, una cuestión gráfica muy sencilla que nosotros trabajamos acá, que es esto de recuperar un bloque de 0,2 a 0,3 gramos de proteína por kilo de peso, que más o menos es un bloque de 20 a 25 gramos de proteína que un scoop de un whey me lo cubre, y después damos un adicional, a veces algún sanguchito con una buena carga de hidrato de carbono, que tenga choclo, que tenga pan negro, que tenga alguna que otra verdura, y con eso cerramos el aporte, digamos, más alguna bebida deportiva, el aporte de ese recovery, tanto estructural como energético. Bien, respecto de cuestiones que tienen que ver con la hidratación, trabajamos 3 grandes puntos, que es identificar previo, durante y posterior al ejercicio qué es lo que requiere el deportista para esta práctica o para esta disciplina. Un poco la literatura científica lo que nos propone es beber unos 5 mililitros por kilo de peso en las 4 horas pre-ejercicio. Si la orina es oscura, puede llegar a ser una señal subjetiva de deshidratación. Muchas veces la orina oscura puede tener que ver con algún consumo de vitaminas, por algún consumo de alimento puntual que oscurece la orina, pero también es bastante habitual de que si una orina está oscura tenga que ver con una deshidratación del deportista. Entonces, es una buena señal de que si el deportista presenta la orina oscura, pueda cubrir un poquitito más de mililitros de líquido por kilo de peso para tratar de tener un margen que pueda cubrir esa supuesta deshidratación que marque el sujeto. Las bebidas con 20 a 50 miliequivalentes litros de sodio y con un poquitito de sal podrían ayudar a estimular la sed y a retener los fluidos consumidos, y en ambientes calurosos y húmedos es ideal, o estaría bueno poder hacerlo, dividir tomas que tengan que ver con aporte, digamos, de líquidos, con agregado de sales minerales y también con el agregado de hidratos de carbono. Si nosotros en el ejercicio lo vamos a extender por encima de 1 hora o 1 hora y media, entonces cortamos la toma con ese agregado de hidrato de carbono. Durante el esfuerzo, a partir de los 20-30 minutos ya es importante compensar la pérdida de líquidos, eso es a demanda, o sea, la cantidad de agua que pueda tomar el sujeto lo dejamos siempre a demanda del sujeto, pero siempre hablamos de que a partir de los 45-60 minutos es importante también compensar la cuestión que tiene que ver con lo electrolítico.
referido a los hidratos de carbono ya habíamos hablado recién, pero por encima de los 60 minutos, y dependiendo de cómo se presente la competencia o el entrenamiento en función a lo que tiene que ver con la temperatura y la humedad, tenemos que empezar a ver qué es lo que pueda llegar a pasar con la pérdida de electrolitos. Y sobre todo con la pérdida de magnesio, de potasio, de calcio, de sodio, que son 4 minerales que son bastante intervinientes en todo lo que tiene que ver con la fisiología del ejercicio. Posterior al ejercicio, tratar de rehidratarnos, ni bien finalice la actividad, y siempre en lo posible es la idea tratar de cubrir el 150% de la pérdida de peso que tuvo el sujeto en la ventana de las 6 horas posterior a lo que es el esfuerzo. O sea, si el sujeto me arrancó con 80 kilos y me terminó, digamos, con 78 kilos el entrenamiento, quiere decir de que tuvo una pérdida de 2 kilos, yo lo que necesito es recuperar el 150% de esos 2 kilos, que estaríamos hablando de 3 litros, en las próximas 6 horas que yo tengo, ¿está bien? Jugando con un mix de agua con bebida deportiva para reposicionar también cuestiones electrolíticas y de hidrato de carbono para hacer una restauración energética. Esto que está acá es un mapa de distribución de cómo yo puedo jugar con la hidratación por debajo de 25 grados de temperatura o por encima de 25 grados de temperatura en este tipo de práctica deportiva. Tengo un bloque de entrada en calor, después tengo los 4 tiempos, tengo el corte, ¿sí? en el medio de 10 minutos que me permite jugar con un consumo de hidrato de carbonos según corresponda, junto con agua adicional, en función a la cantidad digamos, de expresión de temperatura y humedad que presente el ambiente, y después finalizando el partido, independiente a la condición que se presente, siempre lo que nosotros tratamos de hacer es jugar con esto de hidratarse con bebida deportiva y de hidratarse con agua, amén de que las condiciones sean muy buenas para la práctica de lo que es el partido, porque más allá de que las condiciones ambientales ayuden, el sujeto en tanto tiempo de juego se sometió a un vacío glucolítico que nosotros debemos de compensar, y muchas veces una bebida deportiva posterior al esfuerzo lo que hace es contribuye a esta causa. Respecto de el último punto a tocar, trabajamos algunas cuestiones que tienen que ver con la consideración, como les dije, del atleta vegetariano. Los 5 grandes puntos que tocamos en la guía es de que puedan entender de que presentan mayor riesgo de déficit nutricional los deportistas veganos, que por ejemplo los que son ovolácteos vegetarianos, porque pueden cubrir ciertas vitaminas y minerales que por ahí en un deportista netamente vegano no se puede cubrir, entonces ahí hay especial consideración. A partir de estas cuestiones, monitorear bien qué pasa con vitamina B12, vitamina D, zinc, hierro, calcio, ácidos grasos, omega 3, y revisar un poquitito con cuestiones que refieran a la ingesta proteica, monitorear la densidad mineral ósea y su eventual riesgo de fracturas por estrés, garantizar el acceso a los alimentos, ya que muchas veces durante estadías de viajes, hoteles, entrenamientos, concentraciones, es muy difícil cubrir necesidades con estos alimentos porque no tenemos en todos los países la misma posibilidad o la misma disponibilidad, y bueno, y evaluar el uso de creatina y beta-alanina, que muchas veces, y sobre todo en deportistas veganos, está por debajo de la necesidad de lo que requiere este deporte, sobre todo cuando hablamos de deporte de élite, no tanto a nivel amateur. Y en cuestiones que tienen que ver con este nutriente que es netamente troncal para la síntesis de proteínas musculares y que es la proteína, un poco la idea es entender de que lamentablemente, más allá de la oferta que hoy haya de deportistas vegetarianos y de que se puede cubrir sin ningún tipo de problema la alimentación siendo un deportista de élite, tenemos que entender que es un nutriente que presenta en este tipo de deportistas una menor biodisponibilidad. Y al presentar una menor biodisponibilidad para su uso, lo que tenemos que hacer nosotros es tratar de incrementar un poquitito su consumo. Fíjense que no es capricho, pero vemos que la biodisponibilidad de las proteínas de origen animal están por encima, digamos, que la biodisponibilidad de las proteínas de origen vegetal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No sirven las proteínas vegetales? No, sí, claro que sirven. Lo que pasa es que en vez de jugar con 4 o 5 bloques de distribución simétrica de 20 a 25 gramos de proteína animal, nos podemos ir a bloques que tengan que ver, por ejemplo, con 30 gramos de proteína vegetal. Entonces, nosotros aumentando la cantidad de proteínas vegetales por cada uno de los bloques, rompemos este concepto de menor biodisponibilidad que se presenta para la absorción de este tipo de nutrientes.
Acá tenemos un ejemplo de cómo podemos cubrir con una leche, entre comillas, que en realidad es una bebida de almendra, con un puñadito de almendras y con 2 sándwiches de tofu, tomate, con cantidades que son promedio para hacer un recovery en este tipo de alimentación, y cubrimos más o menos con este combo unos 23 gramos de proteína y unos 49,7, casi 50 gramos de hidrato de carbono. Promedio para una deportista femenino que practica este deporte está más o menos bien. Quizá podríamos reforzar un poquitito más el bloque de proteínas por esta cuestión que está ligada a la biodisponibilidad, y dependiendo de cuánto está pesando ese deportista, si está por ahí en el caso de un femenino promedio en los 60, 65 kilos, irnos arriba unos 10, 15 gramos arriba de hidrato de carbono para poder cubrir ese gramo de hidrato de carbono por kilo de peso posterior al esfuerzo. Eso lo podemos hacer simplemente con una bebida deportiva, ¿no? Pero a lo que voy es entender un poco cómo es la lógica de cerrar lo que nos pide la ciencia a partir de una estructura que nos quede práctica cuando nosotros vamos a entregar algún tipo de snack de recovery. Bueno, espero haber sido claro. Tienen ahí mis redes por cualquier eventualidad, contacto, también mis sitios web por cualquier eventual capacitación, contacto, o si me quieren escribir, y espero haber sido claro y no haberme extendido en el tiempo de la presentación. Muchísimas gracias, excelente ponencia. Ahora tenemos algunas preguntas que han hecho para usted. Refiere que si podría, por ejemplo, dar una pequeña muestra de lo que podrían comer los atletas en un día de competencia. Y ahí yo lo que recomiendo es, y siguiendo un poco las directrices que fui marcando, es tratar de que entiendan de que, a ver, las competencias van a diferir de si son competencias a la mañana, de si son competencias a la tarde, o si son competencias a la tarde-noche. Entonces, si yo tengo una competencia a media mañana, tengo que trabajar mucho más el desayuno reforzado, y mi almuerzo ya va a ser un almuerzo de recovery de esa competencia, y si yo tengo que competir a media tarde, mi almuerzo ya no va a ser el de recovery, al contrario, mi almuerzo es el de carga y mi merienda va a ser de recovery. Entonces yo lo que recomiendo es que vayan a la guía, que tenemos la distribución de los platos y que puedan entender un poquitito la lógica de cómo trabajarlo un tanto mejor. Nos hemos vuelto locos, o me he vuelto loco para trabajar esta cuestión de cómo distribuir platos y de cómo hacer un sistema educativo, así que bueno, espero que lo puedan aprovechar y que lo puedan optimizar o utilizar, ¿no? ¿Cuántas comidas al día es lo recomendado que debe de ingerir un atleta en iniciación deportiva en las edades entre 8 y 12 años? Y a mí me gusta de que tengamos que pararnos por lo menos en un mínimo de 3 a 4 comidas día. De ninguna manera yo pienso en menos de esa comida. Si me das a elegir, nosotros tenemos acá una distribución de 4 comidas día en Argentina, que es desayuno, almuerzo, merienda, cena, que me parece sumamente interesante trasladar a todas partes del mundo. Lo que pasa es que hay otras partes del mundo en donde por ahí tienen caracterizadas 3 grandes comidas. Y bueno, y tampoco la idea es romperle el patrón cultural de lo que se presenta en ese país, ¿no? La idea sería de que nosotros nos adaptemos a lo que presenta el país, y si nos estaría faltando una comida, que agreguemos algún snack de forma obligatoria o 2 snacks de forma obligatoria, y trabajemos las kilocalorías, hidratos de carbono y proteína, que son los nutrientes más importantes, de forma simétrica durante todo el día. No veo ninguna otra pregunta aquí en relación a eso. No sé si ya tienen alguna pregunta más. A ver si llega alguna. Solo dando gracias por su exposición. Bien. Y esto. Entonces ahora pasamos con el doctor Pinedo para que le dé el cierre al evento, y muchísimas gracias por su exposición. No, por favor, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y espero haber sido de claridad. Oh, gracias, Luciano. Excelente conferencia, muy clara, y además ahí está la guía que le permite a los participantes y a nosotros mismos consultar. Tenemos mucho que aprender de ti todavía, pero gracias por tu desprendimiento. Sabemos que tienes otra actividad hoy y varias actividades
estás Sí. bastante complicado en esta etapa, pero gracias. Ya cortando. Hoy tuve 3 ponencias, tuve una a la mañana, después en el medio tuve un encuentro con la selección de básquet, que con esto del COVID, nada, están todos en diferentes partes del mundo y estamos, nada, poniendo puntos en común. Pasamos acá, una ponencia más y dejamos el sábado en paz, puedo descansar. Gracias, hermano. Sabemos que estás bastante complicado, pero eso es siempre, y es un ritmo en tu vida. Hay que decir que Luciano Espena tiene una actividad en redes sociales muy fuerte, tiene más de 15, 20 mil seguidores con actividades todo el año, o sea que pueden seguirlo y tiene muchas ofertas y muchos cursos interesantísimos y que nos gustaría seguir compartiendo, quizá algo más profundo para el público dominicano y del Caribe que no tiene tanto acceso a informaciones así. Pero de todas formas, un gran abrazo. Para mí, Milton, es un honor, cuentan conmigo para poder contribuir. Bueno, ahora vamos a ver cómo se baraja esto, pero me la paso viajando por toda América, haciendo capacitaciones, ya es un poco también mi trabajo, así que siempre cuentan conmigo para poder dar una ayuda de la forma que sea. Ni bien vos me contactaste, no tuve ningún reparo en poder estar, digamos, compartiendo material, así que para mí siempre es un honor poder colaborar, porque entiendo de las desigualdades, y a nosotros también nos pasa cuando hablan de que Europa es un primer mundo y nosotros acá estamos alejados, pero tenemos profesionales súper valiosos y atando con alambre, siempre como digo yo acá en Argentina, y con lo que tenemos podemos hacer cosas maravillosas también y podemos competirle de igual a igual a las grandes potencias del mundo que tienen gran equipamiento y gran infraestructura. Y aquí hay también un sector importante que participa con nosotros, que es físico-culturismo, que está el presidente de la Federación de Físico-Culturismo y muchos atletas y muchos entrenadores, un sector que sigue mucho a nuestras actividades y la nutrición para ello es algo fundamental también. Yo creo que podemos hacer muchas cosas y Luciano, gracias por tu tiempo, por la disposición que tú tienes y por la magnífica presentación. Muchísimas gracias. Espero que sigas trabajando mucho y trabajando bien y contribuir dándole valor a la nutrición deportiva a todos estos países que lo necesitamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes y realmente, bueno, repito, es un honor para mí estar acá, lo que necesiten, ahí estaremos. Gracias, y a ustedes. Gran abrazo, adiós. Gracias.